A continuación os explicaré otros métodos de User Research. Hay muchos más, pero bueno, os voy a explicar los que más he utilizado yo o los que más se utilizan y que creo que son bastante eficientes y os pueden ayudar en vuestras investigaciones. Bueno, el primero sería también, aparte de las entrevistas, podemos hacer workshops con usuarios. Al igual que con los stakeholders, podemos utilizar metodologías de design thinking para trabajar con ellos, poder extraer información, incluso, ¿por qué no?, hacer algunas pruebas también de diseño y de boceto con los propios usuarios. Bueno, hay mil maneras, como al igual que con los stakeholders, algo que hay que tener en cuenta es pues preparar, si lo hacemos presencial, preparar el material, tenerlo todo muy definido, los tiempos, tener pizarras, post-its, rotuladores, pues como os enseñaba aquí, ofrecer comida, cervezas, lo que haga falta para que los usuarios estén cómodos y nos compartan información y estén trabajando con nosotros, porque al final se trata de co-crear con los usuarios. Y como os comentaba, para los stakeholders, con los usuarios también, podemos hacer workshops en remoto con distintas herramientas como el Miro, el FigJam o el Mural, que antes nos lo he enseñado, pero es muy parecido a Miro. Y bueno, también aquí sí que vamos a tener un limitante que es la expertise el conocimiento tecnológico que tengan los usuarios. Recuerdo que en Colombia hicimos un workshop a través del WhatsApp. Llamadas por WhatsApp y les íbamos poniendo encuestas por WhatsApp con los iconitos y los textos y ellas nos iban contestando en un grupo de WhatsApp, porque eran madres trabajadoras que no tenían prácticamente acceso a internet ni tenían ordenador. Pero conseguimos hacer un workshop a través de una llamada de WhatsApp colaborativa. User Diaries, esto es una metodología que yo, la verdad, he tenido el placer de utilizar pocas veces, pero es muy interesante y nos puede aportar mucha información cuando tenemos que hacer una investigación que dura pues, un tiempo determinado, un proceso que dura un poquito más en el tiempo. Es una técnica cualitativa y nos ayuda a entender y recoger datos de forma más subjetiva y expresiva. Al final, va a ser el usuario quien nos vaya escribiendo un diario y nos vaya contando durante su día cuáles son las interacciones con el producto o servicio. Nos sirven para recoger información a través del tiempo y recoger estos pensamientos y estas ideas subjetivas y al final traducirlas pues, en oportunidades o funcionalidades que nos puedan servir para mejorar el proceso del producto. ¿Cómo podemos llevarlas a cabo? Pues al final, pues esto sí que depende mucho de lo que le vaya bien al usuario. Aquí sí que es verdad que la recogida de información se complica porque lo pueden hacer de muchas maneras, pero bueno, al ser cualitativo es súper interesante. Les podemos decir que lo guarden dentro de notas de voz y que luego al final del día lo escriban. Les podemos decir que escriban, que nos envíen WhatsApps. Les podemos decir, bueno, facilitar al usuario el que vaya apuntando en cada momento del día y de la semana para qué se está interactuando con el producto y servicio y sus percepciones, y luego nosotros tendremos que cruzarlo y revisarlo. Por lo tanto, si lo hacemos de una forma estructurada o todos nuestros usuarios lo pueden hacer de la misma manera, pues se nos facilitará el trabajo. Bueno, aquí ya tenemos un método cuantitativo que son las encuestas. Hay muchas herramientas también, pero bueno, son un método que nos puede servir muy bien para validar hipótesis que hayan salido de los test, para entender preferencias. ¿Qué te gustaría más? ¿Esto o esto? Nos sirven para hacer preguntas cerradas al final y para validarlas con una muestra mucho más amplia de usuarios. Antes estábamos hablando de 5 o 10, aquí pues una muestra serían 100 usuarios y si tenemos tráfico pues podemos obtener muchísimas más respuestas. Herramientas tipo Hotjar, que es una herramienta que yo he utilizado mucho, aunque hay otras, nos ayudan a poner encuestas dentro del sitio web. Incluso podemos elegir que se lancen cuando el usuario le da la X y va a salir de la página. Podemos preguntarle
en una ficha de producto por qué no se ha querido comprar ese producto o si le falta alguna información. Podemos hacer preguntas con lógica. Si me ha respondido que no le gusta, preguntarle el por qué, y si me ha respondido que le gusta, pues decirle muchas gracias. Y luego la propia herramienta nos va a cruzar los resultados. También podemos utilizar SurveyMonkey, sirve exactamente para lo mismo. Podemos utilizar Google Forms, podemos utilizar SurveyLegend, que también está muy bien, Typeform. Depende de las necesidades que tengamos, del presupuesto y de pues, si la encuesta que vamos a hacer tiene que estar dentro del sitio web o la vamos a mandar por email o por redes sociales o por otro tipo de vía. Lo importante, al final, para mí, es que se puedan hacer preguntas con lógica para crear distintos caminos y que la propia herramienta nos cruce resultados para tener que evitar luego llevárnoslo todo a Excel y hacer gráficas. Dentro de las encuestas está el Net Promoter Score, que al final nos sirve para saber de nuestros usuarios cuántos recomendarían el producto y cuántos serían detractores y cuáles están en esa franja media que tenemos que convertir en promotores. Se calcula siempre preguntando de 0 a 10 cuánto lo recomendarían a un amigo o cuál es su satisfacción, y podemos utilizar herramientas como Hotjar también, incluso para sacar un punto de vista más cualitativo, preguntarlo al final de un test, que evalúen del 1 al 10 cuál ha sido la experiencia de usar ese producto prototipo. Aquí vemos cómo se calcula y cuáles serían, dependiendo de la puntuación, los detractores, los pasivos y los promotores de nuestro producto. Herramientas como Hotjar, como os decía, ya nos darían este cálculo directamente. Bueno, y aunque parezca mentira, ser un stalker, utilizar las redes sociales nos puede ayudar mucho a obtener información y además de una forma prácticamente gratuita. Podemos pedir en los grupos de Facebook privados o semiprivados que nos dejen entrar para simplemente estar ahí observando y ver de qué se hablan. En los grupos de Facebook o de WhatsApp la gente habla de temas muy específicos, de su día a día, sube sus fotos, sube sus insights y de ahí podemos sacar muchísima información sin sesgar, desde un punto de vista totalmente objetivo y como un mero espectador. Y como también os decía, con los stakeholders, los datos, las métricas que tenga la empresa nos pueden ayudar mucho a partir de hipótesis o a entender ciertos comportamientos que estamos detectando en entrevistas o dudas que puedan tener los clientes de cara a su producto. Otra manera de hacer análisis de usuarios sin sesgar y desde un punto de vista totalmente objetivo y sin intervenir con el usuario son los recordings. Es una forma bastante barata también y muy potente de entender qué está sucediendo con nuestra web. No solo también para sacar insights de si algo funciona o no funciona, sino yo cuando he estado trabajando en producto nos ha ido muy bien tener el Hotjar instalado para detectar bugs, para detectar qué es lo que está pasando. Recuerdo un caso en el que estaba cayendo mucho la conversión en un formulario de Chile, hasta que detectamos que en un navegador determinado, en un dispositivo determinado, no estaba apareciendo de forma correcta la máscara en el input del teléfono, del celular. Eso solo lo pudimos detectar mirando recordings de Hotjar. Fue la única vía, no lo detectamos de otra manera. Por lo tanto, os animo a que le echéis un vistazo y lo pongáis. Esto se instala de forma muy sencilla y podéis coger las palomitas y mirar qué es lo que están haciendo los usuarios con la web, con un nuevo diseño que lancemos o incluso con un test A/B, ver dónde clican y qué les interesa más. Lo mismo serían, o muy similar, los mapas de calor o heatmaps. Aquí vamos a ver dónde clica y dónde centra la atención el usuario y vamos a ver hasta dónde hace scroll y cuáles son los puntos de interés del usuario.
Esto también es una manera en la que no estamos interviniendo para nada y nos puede dar una idea sobre qué contenidos le llaman más la atención, qué otros no, el orden de las secciones o también qué está funcionando mejor en un test A/B. Hasta aquí los distintos métodos de user research. Como os decía, hay muchísimos más. Cualquier manera de obtener información de nuestros usuarios va a ser válida y positiva y os animo a que empecéis a poner práctica a estas metodologías. A continuación, entraremos ya en la fase de definición de requerimientos del usuario y os explicaré cómo hacer personas, mapas de empatía, user journeys.